Bueno, buenas noches para todos y todas. Vamos a dar inicio entonces a esta segunda sesión del seminario de introducción al psicoanálisis de Jacques Lacan. Me parece gracioso el título hoy porque de pronto una de las constataciones que yo pude hacer en la sesión primera es que en general pareciera faltar todavía algún repaso en Freud. Es cuestión de elegir y parece ser que tengo el empeño de que tenga cierto impacto en ustedes y por eso, como les había dicho ya por el grupo de WhatsApp, tomé la decisión de que nos quedáramos un poquito en Freud todavía hoy, ir haciendo obviamente el contrapunto con, con Lacan. Pero bueno, parece que es necesario para entender Lacan tratar de situar el contexto en el que su teoría emerge y su teoría emerge en el contexto del psicoanálisis freudiano, con unas referencias históricas particulares, porque obviamente no es lo mismo la Viena victoriana de la época de Freud, caracterizada por esa represión sexual, a el París de principios del siglo XX de Lacan, que ya cuenta con Freud, que ya cuenta con cosas interesantes como cierto desarrollo en esa psiquiatría francesa, que ha empezado a surgir cierta cuestión filosófica y sobre todo artística, porque una de las cosas que decía la sesión pasada es que de las influencias más importantes en Lacan, por lo menos en la biografía de Rudinesco, que fue la que les mandé, es que el pensamiento freudiano a Lacan le llega un poquito más que por los psicoanalistas y los psiquiatras, incluso los filósofos, más bien por los artistas, por los surrealistas. eh, por ejemplo, Dalí, por ejemplo, Breton, etcétera. Bien, entonces yo quería como detenerme un poquito en Freud. Hay varias cositas que les mandé por allí sobre este descubrimiento freudiano. Pueden ver allí como este esquema bastante escueto de lo que es, eh, yo creo que forzando, digamos, a Freud, porque Freud realmente no utiliza la noción de sujeto. En el lacanismo generalmente yo creo que más que el lacanismo es un milerianismo, es como esa influencia de este lector de Lacan, digamos, de esta interpretación que hace Miller de Lacan, con la que nosotros siempre lacanizamos a Freud. Entonces, realmente Freud no habla de sujeto. Hay una expresión que utiliza mucho Edelstein, el argentino que citaba la vez pasada, y es el individuo psíquico freudiano, distinto del sujeto lacaniano. Para Freud es un individuo psíquico y eso tiene unas implicaciones y unas influencias darwinianas y biológicas en Freud. Para Lacan, sujeto lo circunscribe más que en la biología, como decía la sesión pasada, en una teoría de discurso, en donde la noción de sujeto es trascendente. Pero digamos que pudiéramos utilizar la expresión de qué sujeto se trata en Freud o qué es el ser humano en Freud. Primero que todo es un ser humano, es un ser determinado por el inconsciente. Les dije que Freud cree que esta es la tercera herida narcisística. La primera, la copernicana. No somos el centro del universo, digo la Tierra, no nosotros. Nosotros como colectividad, como mundo, no somos el centro del universo, orbitamos alrededor de una estrella. La segunda es la herida darwiniana. No estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos un animal, consecuencia de un largo proceso evolutivo. Y la tercera, la freudiana, dice él. Y es que el yo no es dueño de su propia casa. Vea que usted vive todo el día con usted mismo. Allí
Usted anda todo el día con usted mismo en la oficina, en el colegio, en el consultorio, pero hay cosas suyas que usted no conoce, va a proponer Freud. Si Freud propone a la psique, o para utilizar el término introducido en la modernidad, la mente, como algo inconsciente, eso quiere decir que hay cosas de mí que yo no sé. Entonces es un sujeto determinado por el inconsciente. Y allí la primera pregunta es cómo explicamos este inconsciente, de qué se trata, de qué está hecho. ¿El inconsciente qué es? ¿Es algo que está en el cerebro? ¿De qué se trata? Porque si estamos determinados por el inconsciente, la pregunta siguiente es ¿qué cosa es el inconsciente? Otra característica, diría yo, en Freud, esto es muy general, obviamente los esquemas siempre son odiosos, y es que el ser humano o el individuo, el sujeto freudiano, como prefieran ustedes llamar, está en relación al deseo. Y este deseo no siempre es algo, digamos, moralmente adecuado, políticamente correcto, socialmente aceptado, como quieran llamarle, porque generalmente es un deseo que más bien es como angustiante e incómodo. Es un sujeto que está en relación, por ejemplo, al deseo incestuoso. Allí ubiquen uno de los conceptos fundamentales en Freud, complejo de Edipo. Y además el deseo parricida, nuevamente complejo de Edipo, ¿cierto? Esa tragicomedia que Freud hace tomando algunos términos de la tragedia griega. El deseo incestuoso hacia la madre y al padre y el deseo parricida. Yo creo que todos, en alguna medida, han vivenciado esto, incluso hasta de manera consciente, pero un poco disfrazada. Generalmente digo en clases ese momento en donde usted dijo, por ejemplo, ojalá se muere ese viejo. Y ahí mismo usted sintió culpa, porque también lo quiere, al viejo que no lo dejó ir a la fiesta, etcétera. O cuando el niño llora en relación a sueños relacionados con la muerte de los padres, por ejemplo. Y es un sujeto que también está relacionado entonces con la hostilidad, la violencia y la agresividad, o sea, no es un sujeto necesariamente pacífico, naturalmente pacífico, sino que está en relación a unas tensiones agresivas, incluso Freud va a decir sádicas, luego dirá también masoquistas, y que va a estar en relación a un deseo sexual. Allí pueden situar la teoría de las pulsiones en Freud. La teoría de las pulsiones en Freud, con ese binarismo que les dije la vez pasada, el eros y el tánatos, ¿cierto? O lo erótico en relación, digamos, a lo sexual, a la vida, y lo agresivo y sádico, que tiene además un correlato, que es lo que va a llamar el psicoanálisis la pulsión de muerte, que les dije que es un concepto que Freud toma de una psicoanalista llamada Sabine Spielreich, y que les recomiendo que se vean dos películas muy buenas. Bueno, no sé si son muy buenas, pero para mí fueron entretenidas. La primera es Método Peligroso y la segunda es Te doy mi alma, para que vean allí un poquito uno de los chismes más famosos en psicoanálisis, y es la relación amorosa que Jung tiene con Sabine Spielreich, quien era su paciente. La cosa se sale de control y bueno, tienen un romance que pasa hasta nuestros días. Mire, hoy estamos hablando todavía de ese chisme europeo. Em, Otra de las características que me parece importante situar en este sujeto freudiano, si el término vale, es la importancia o la trascendencia que Freud le da a la vida infantil. Esto pone en cuestión algunas cosas, y podemos hacer ahí como un intercalamiento entre Freud y Lacan. Podríamos pensar si el psicoanálisis se encarga del pasado. Y a mí siempre me parece importante señalar que a mi modo de entender, incluso Freud, no solo Lacan, el psicoanálisis no se encarga exactamente del pasado, sino de un pasado siempre presente. Es decir, el tiempo en psicoanálisis no es una cosa lineal, que hay un pasado, un presente y un futuro, porque el pasado freudiano es un pasado que late, que sigue vivo. Y ubiquen allí no solo nociones de sexualidad infantil que hacen parte como de la historia y la prehistoria de cada individuo, sino el concepto de compulsión a la repetición. Esa forma, digamos,
como tan fuerte en la que uno encuentra los fenómenos humanos en donde se repite una y otra vez, no digamos que hasta el infinito porque tiene que ver con la finitud, digamos, como de cada ser, eh, pero como en cada uno de nosotros hay algo que insiste y se repite, que cotidianamente ustedes lo ven, digamos, como en esas quejas sobre el amor, siempre me tocan parejas X, Y, siempre me tocan a mí hombres casados, hombres que me hacen sufrir, mujeres que bla, 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 bla. Y esta última, que uno podría decir que está más remarcada en Lacan, pero realmente hay que ser justos con Freud porque Freud encuentra un punto que Freud lo explica desde un modelo distinto, pero Freud encuentra después de 1920 que él tiene que corregir su teoría del psicoanálisis porque el sujeto freudiano antes de 1920 es un sujeto que tiende al placer, pero después de 1920 es un sujeto que tiende al más allá del principio del placer. Y esta es una visión un poco dark en Freud, que algunos han intentado justificar como con las guerras mundiales, que el peso de las guerras cae en los europeos, incluyendo a Freud, quien vive además en carne propia la guerra, que le toca exiliarse. Pero eso hace de este sujeto freudiano un sujeto no inocente. No es un sujeto solamente que sufre en una posición victimizada, eh, sino que encuentra ciertas satisfacciones en esos modos de sufrimiento, lo cual es una paradoja. Entonces, a Freud le toca corregir su idea de que estamos abocados u orientados hacia un principio del placer. ¿Por qué o qué explicaría que yo me quede, por ejemplo, con una pareja que me hace mal? Pues bueno, desde el modelo freudiano habría que pensar este tema de las satisfacciones, qué satisfacción encuentra allí, incluso en el displacer. Freud va a proponer algunos modelos, eh, modelos fallidos o no. Digo esto porque luego con Lacan uno podría criticar, por ejemplo, posiciones en Freud como la de un masoquismo originario. Sobre todo, y creo que eso le interesa a Sandra, un masoquismo originario ligado como al tema de la mujer o lo femenino. Cuestión que puede ser enteramente hoy reprochable desde muchos aspectos, no solamente en el sentido de una indagación de lo social, sino también, digamos, como en el sentido del modelo o de lo paradigmático de eso, porque Freud lo reduce como un asunto pulsional, como ligado en últimas a la biología, porque toda la pulsión freudiana se reduce a la biología. Freud no hace una neurobiología de eso, ni construye unos fundamentos biológicos de eso, pero Freud supone un origen biológico de la pulsión. Hay algo en nosotros que nos lleva a la satisfacción, incluso si eso es placer o si eso es displacer. De tal suerte que yo creo que ahí habrían dos grandes descubrimientos, inconsciente de un lado, como un universo representacional y pulsión, como una tendencia a la satisfacción, pero a la satisfacción no necesariamente en el sentido de lo bueno, tampoco de lo malo, porque la pulsión es amoral, y eso implica que estas satisfacciones puedan ser mortíferas. Yo creo que Freud le pediría, si no le cree, que encienda las noticias a ver si se sostiene la idea de que el ser humano tiende al bienestar y la felicidad. Porque la propuesta de Freud es que no. Hay un texto que les recomiendo que se llama El malestar en la cultura en Freud, en donde Freud aborda el problema de la felicidad y propone algunas cosas interesantes sobre cómo esto, siendo una búsqueda, pareciera contrastar con todo el resto de cosas que nos suceden. Es como si nada en el macrocosmos, dice, ni en el microcosmos estuviera dispuesto para que seamos felices. Todo lo contrario, de hecho, dice Freud. Entonces, no es tan sencillo como hoy se proponen en algunas psicologías, la psicología positiva, los libros de autoayuda, el coaching, y toda la serie
de cuestiones, digamos, que nos invitan a pensar un ser humano tendiente a la felicidad, un ser humano tendiente al bienestar. Yo creo que es importante pensar cosas tontas a veces. Por ejemplo, ¿por qué en las universidades hay áreas de bienestar? ¿Por qué en las empresas tiene que haber áreas de bienestar, de desarrollo? O sea, como si nos tuvieran que enseñar a estar bien, tuvieran que vigilar además el hecho de que no hagamos nada extraño. Mire que hoy las universidades están enmalladas. El Viva aquí en Barranquilla tiene mallas, por ejemplo, para que la gente no se tire. Nos tienen que estar vigilando para que no nos autodestruyamos. Si les interesa, por allá hay una línea de trabajo que no es la que yo estoy proponiendo para este espacio, ni es como mi interés en estos días, pero que he abordado como todo el tema de la pulsión de muerte en Freud, y todo el tema del superyo freudiano para pensar como un obstáculo a la felicidad. De hecho, si me permiten decirlo, creo que saben, esa segunda tópica freudiana, yo, ellos, superyo, creo que en el lacanismo de las cosas que mejor sale librada es la noción de superyo. Por lo menos podría decir que es una de las cosas más eh, trabajadas de cierta manera después de Lacan incluso, porque el ello es un concepto oscuro al que Lacan no le interesa, salvo para decir esa famosa frase, eso habla, ello habla, pero eso no tiene nada que ver con Freud. Y el yo, Lacan lo aborda en la tesis del espejo, que lo vamos a ver aquí en el seminario, pero para decir que es una ilusión y que es una mentira. El concepto de super yo, hay diferencias con Lacan, entre Lacan y Freud, pero es un concepto que clínicamente es mucho más importante que ello y yo, de esa segunda tópica freudiana. Sí, estoy de acuerdo, Sergio. De hecho, generalmente lo digo que es bastante interesante y curioso que se vayan a matar al viva, eh, como un imperativo además, viva. Y estas muertes, no quiero ser cruel, pero bueno, son muertes histriónicas, ¿cierto? Es bastante curioso y la forma, digamos, como se suceden estas formas del suicidio son bastante curiosas. En un sitio no solo que se llama Viva, sino en el que uno supone está por allí el padre con los hijos, es decir, una cosa como toda familiar. Pero bueno, no es nuestro tema andar por allí, habría mil cosas como por decir. Entonces, bueno, vuelvo. La vez pasada habíamos quedado, digamos, como en este tema de la representación freudiana y yo les mandé algunos textos y además les di pistas para que fueran a buscar otras cosas. Si uno quiere pensar, digamos, esa noción de inconsciente en Freud, por ejemplo, habría que ir a esto que estoy mostrando acá, las formaciones del inconsciente. Eh, Hay autores en psicoanálisis que son muy esquemáticos y uno, por ejemplo, hablan de tres Lacan. Tres Lacan como tres periodos en la obra de Lacan. El Lacan de lo imaginario, el Lacan de lo simbólico y el Lacan de lo real. Así también habrían como dos Freud, el Freud de la primera tópica y el Freud de la segunda tópica. Y parece que a Lacan, en ese orden de ideas, le gustaría más el Freud de la primera tópica. La segunda tópica freudiana es yo, ello, super yo. Tópica, la primera y segunda tópica son dos formas de entender, vamos a decirlo así, la mente. No es el concepto que utiliza Freud. Freud habla de aparato anímico, de la psique, para decir que lo psíquico es lo inconsciente en sí. La primera tópica es la primera forma en la que Freud introduce un modelo de la mente, por decirlo de algún modo, inconsciente, preconsciente, consciente, en donde sin duda lo fundamental es lo inconsciente como sistema de representaciones. El preconsciente como una forma del inconsciente que puede ser cognoscible y que está más ligado, digamos, al sentido, por ejemplo, y tiene otra forma de relacionarse con ese concepto de representación, y la conciencia como un órgano de percepción, dice Freud, lo más opuesto a una forma de memoria. El inconsciente freudiano es lo más parecido a una forma de memoria.
Pero la segunda tópica es aquella formulación también famosa de ello, yo, super yo, que va a influenciar todo el psicoanálisis post-freudiano, o por lo menos la mayor parte del psicoanálisis post-freudiano. Pero si uno quiere entender qué es el inconsciente, creo que la forma más bonita que uno puede encontrar es irse a buscar, rastrear dónde Freud habla de formaciones del inconsciente. El inconsciente se lee en las formas de manifestaciones, en las formas como se manifiesta, porque el inconsciente en sí, dice Freud, es incognoscible. Entonces, ¿dónde hay que ir a buscar? Por ejemplo, les dije dos textos. Interpretación de los sueños de Freud, que es un texto, para mí, es un texto de fundamentación epistemológica del psicoanálisis y además habla de los sueños. Y el otro texto es Psicopatología de la vida cotidiana. Hay casos paradigmáticos allí, por ejemplo, ir a buscar el sueño de la inyección de Irma en la interpretación de los sueños, que es un sueño de Freud. O les decía, en la psicopatología de la vida cotidiana, el caso Aliquis. O, por ejemplo, también el caso Signorelli. En algún punto por aquí debo tener un esquema, de hecho, del caso Signorelli. Bueno, no está aquí. Bien, entonces podrían ir perfectamente a esos dos textos y de allí tratar de extraer alguna cosita, digamos, que pueda ofrecer un entendimiento para esto que estamos intentando hacer aquí. Quiero centrarme inicialmente como en este concepto de representación porque me parece fundamental dejar trazada esta idea de Lacan de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es una idea fundamental. Hay varios aforismos lacanianos y uno de ellos es precisamente ese. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Eh, y este aforismo, digamos, no adentrándonos todavía en él, por lo menos nos dice que hay una íntima relación entre inconsciente y lenguaje, que es estrecha y eso no se lo inventa Lacan, eso está en Freud. De hecho, creo que uno de los méritos de Freud es precisamente ese, sostener, digamos, una propuesta teórica que trasciende hasta donde él pudo, porque Freud tuvo sus límites como teórico y como ser humano, hasta donde él pudo el asunto de la medicina y el asunto del cuerpo biológico, que mi idea es no lo puede trascender. Eso se le convierte a Freud en una suerte de aporía, de callejón sin salida. Creo que es un problema interesante, porque ¿qué somos nosotros? ¿Somos nuestro cuerpo o tenemos un cuerpo? Mi idea es que a lo largo de toda la historia, ya saliéndome del psicoanálisis eh, y pensando, por ejemplo, estas dos nociones de monismo y dualismo, de un lado y de otro, terminamos en callejones sin salidas. O un monismo obsoleto como el que tenemos hoy, en donde si me deprimo es que la neurona tiene menos serotonina, es decir, creer que yo estoy reducido a mi organismo. Por ejemplo, que yo no tengo nada que ver con mi tristeza llamada depresión, sino que es una alteración neuroquímica. Eso es un monismo obsoleto. Y segundo, en un dualismo fofo, que termina la mayor parte de las veces en cosas esotéricas y en teorías no rigurosas que no alcanzan a explicar entonces de qué forma habría en nosotros algo más que un organismo. Y yo creo que eso es uno de los méritos de Freud, que al menos lo intenta. No es el único, sin duda. Yo en estas alturas de mi formación no creo que el psicoanálisis sea la panacea, pero sí estoy de acuerdo con Lacan cuando dice, al menos creo que es lo mejor que se ha hecho hasta ahora, para hacerle tener paciencia a esa incómoda situación de ser seres humanos. Y dice, al menos fue lo mejor que encontró Freud. Y ese es un mérito que es de Freud, que introduce una práctica inédita. Freud introduce una práctica inédita en la historia del tratamiento del sufrimiento psíquico.
Voy a ir leyendo como algunos apartes de cosas que he construido y empiezo con eso. Freud introduce una práctica inédita en la historia del tratamiento del sufrimiento psíquico, del malestar. Miren, malestar es un término muy freudiano. ¿Y qué es lo inédito? Primero, que no se reducía a la sugestión, porque Freud está en un contexto en donde la sugestión es lo que se usa. Hoy hay técnicas sugestivas de tú puedes ser feliz, ser la mejor versión de ti mismo y toda esta cantidad de cosas bobas que se dicen hoy. Y bueno, a ver, que lo diga un influencer, uno dice pues como que es pasable, pero bueno, hay profesionales del campo sí diciendo este tipo de cosas. Que no se reduce a la sugestión entonces, ni a la persuasión moral, a la hipnosis, que era una cosa utilizada en la época de Freud, sino que se funda en una escucha que reconoce la eficacia del lenguaje sobre el cuerpo y la subjetividad. Freud inaugura la idea de que el síntoma neurótico no es un mero defecto orgánico, sino un compromiso del cuerpo con significaciones inconscientes que retornan bajo formas enigmáticas. En el caso de las pacientes de Freud, que puede uno encontrarse síntomas parecidos, pero que hay que admitir que hay un cambio, digamos, en esas formas del síntoma neurótico. Los síntomas neuróticos que Freud se encuentra son síntomas que se expresan mayormente en el cuerpo, es el llamado síntoma histérico, que hoy están en las consultas neurológicas, en las urgencias, que se presentan, por ejemplo, les invito a investigar sobre el diagnóstico de fibromialgia, por ejemplo. En Freud hay un caso muy paradigmático que es el caso de Isaac Bonner, que cumple con todos los criterios para una fibromialgia y es un síntoma histérico. Y si ustedes van a buscar la fibromialgia, se van a dar cuenta de que lo primero que dicen es no tiene causa conocida. Lo segundo que dice es una explicación enorme neurobiológica de lo que podría ser la causa, pero no lo es. Entonces, no un defecto orgánico, sino un compromiso del cuerpo con significaciones inconscientes que retornan bajo formas enigmáticas, por ejemplo, parálisis, dolores, rituales, como en el obsesivo, lapsus, sueños y repeticiones. Repeticiones de lo que me ocurre en la vida, ¿cierto? No es que yo siempre eh, no puedo hablar en público, qué sé yo, no puedo exponer, bla, bla. A mí siempre me pasa en el amor, bla, bla, bla. Entre los aportes centrales destaca la concepción del inconsciente como un saber estructurado por un lenguaje, como va a decir Lacan luego. Este inconsciente se expresa en formaciones sustitutivas que emergen como compromiso entre el deseo reprimido, que es un concepto fundamental en Freud, y la defensa. Hay una pugna, y ese es el famoso conflicto freudiano, entre el deseo reprimido y la defensa. La interpretación analítica en Freud, por tanto, no apunta simplemente en aclarar, sino en hacer hablar el síntoma, en liberar algo del deseo que en él se cifra. Hacer hablar el síntoma. ¿Qué dice eso? Miren que es que Freud dijo esto finales del siglo XIX, principios del XX. Y hoy lo que se hace en salud mental, en esa cosa que llaman salud mental, lo que se hace es enmudecer el síntoma, porque es que usted no tiene nada que ver con su depresión. Tómese la fluoxetina. Yo siempre invito a que vayan a buscar cosas después. Pregúntele a ChatGPT, pregúntele a Google si esta famosa alteración neuroquímica es una teoría comprobada por la psiquiatría, o siquiera que me muestren un solo paciente en psiquiatría, uno solo, o medio paciente, se la pongo así, medio paciente al que le hayan hecho un estudio previo de los niveles neuroquímicos, por ejemplo, de serotonina, para hacer un diagnóstico de depresión y formular un antidepresivo. Medio paciente, con eso me conformo. No existe.
Entonces lo que se hace hoy más bien es como enmudecer el síntoma, por ejemplo, del lado de la psiquiatría. Del lado de la psicología, bueno, ahí habrían otras formas también de hacer con el síntoma. Generalmente hay como una subordinación también a todo el discurso psicopatológico y psiquiátrico, así que no es que sea muy esperanzador, digamos, algunas por lo menos de las formas psicoterapéuticas psicológicas. Alguien me hacía ver algo en estos días, me decía, bueno, gracias a un psiquiatra, no, un psiquiatra ha hecho por mí lo que no ha hecho por mí ningún psicólogo. Y yo creo que eso es posible, porque mi crítica fundamental a la psiquiatría eh, es precisamente como ese estatus o ese aire de ciencia que en el fondo no tiene. Y la infatuación o la arrogancia con la que se desdice de otros discursos como en favor como de cierta cosa científica. Pero yo creo que es posible, incluso por su gestión, que eso tenga efecto en alguien. Y además, como siempre he dicho, no es que yo necesariamente esté en contra de la medicación psiquiátrica, pero sí creo que es algo que hay que asumir con cuidado, porque, por ejemplo, si puede servir para que alguien duerma, mm, ninguna oposición, o para que alguien se sienta un poco más tranquilo, pero eso no tiene nada que ver con curar el síntoma, ni con abordar, digamos, algo realmente trascendental en términos del malestar. Creo que lo hemos llevado al límite además porque ustedes saben que en nuestros días hasta los niños se medican y el problema no es la medicación, sino que entran en un dispositivo totalmente sordo, que no escucha, que no hace hablar el malestar, porque habría, siguiendo a Freud, mínimamente que sostener que una práctica, digamos, no sé si decirlo en términos tan cursis, pero por lo menos transformadora, que realmente tenga efectos tendría que poder dialectizar el malestar, darle la palabra al malestar para que sea dicho, para que hable. El acto analítico freudiano implica entonces un dispositivo donde el analista sostiene una posición distinta a la del médico tradicional. Se ubica en la transferencia como soporte de la palabra del sujeto, pero también como operador de un vacío que permita que el sujeto hable más allá de su yo consciente. Por eso quizás ustedes tienen la sensación, quienes están en análisis, la sensación obvia de que yo hablo más que el psicoanalista. Dice un par de cosas. Entonces me parece interesante eso, es decir, el psicoanalista como operador de un vacío que permite que el sujeto hable más allá de esa conciencia, de ese yo que piensa, de ese yo pensante. Este acto se articula con la asociación libre, una invención freudiana que confiere valor a todo fragmento de discurso, señalando que nada dicho es irrelevante y que la cura no se produce por persuasión, sino por elaboración psíquica. Elaborar es un concepto freudiano para no repetir. Hay que elaborar. Em, una pequeña viñeta de hace algún momento estaba escuchando a alguien y tiene unos episodios muy puntuales, unos episodios de angustia. Hay algo que lo activa, pero esta persona dice que no sabe por qué le pasa. Y bueno, le decía que palabras más, palabras menos, le diéramos la palabra a eso. eh, Porque no es, digamos, conveniente seguir teniendo esto como algo que irrumpe nada más, como algo que me pasa o como algo que me da, como si me diera una gripa. Ven que la gente dice eso, como que me dio depresión, pero como algo como que no tiene sentido, ¿cierto? Como que no se sabe como cuál es su lógica ni su causa. eh, y habría que poder ir a investigar de qué se trata esa tristeza. En cuanto al cuerpo, Freud muestra que este es un escenario donde el lenguaje imprime marcas. La compulsión a la repetición, por ejemplo, manifiesta que el sujeto no es dueño de su conducta.
Y esto me parece un hallazgo importante en Freud. No somos dueños de, ni siquiera de sí mismos somos dueños. Algo del goce, que es un concepto lacaniano, retorna más allá del principio del placer, instaurando una coacción a repetir que desborda la voluntad. Desborda la voluntad. Este semestre sí voy a estudiar. Muchos de ustedes han pagado gimnasio y empeñan la tarjeta de crédito porque estos gimnasios quizás hasta han descubierto de forma macabra esto que le sucede al ser humano, y es que dice una cosa y hace otra. Y usted tiene toda la voluntad de comer bien y de hacer deporte, pero falla. Hay algo en este acto de repetir que desborda la voluntad y denuncia la insistencia, por lo menos en Freud, digamos, de lo reprimido. Y lo reprimido hay que hacerlo hablar. Piensen un poco, a mí me gusta pensar este concepto de reprimido en Freud, por ejemplo, al estilo del corazón delator de Edgar Allan Poe. Se dan cuenta que es algo que ya pasó, pero que sigue latiendo. Básicamente es lo que decía ahorita en relación a este tiempo no lineal del psicoanálisis. Es algo que ya pasó, sí, eso de lo que usted habla en consulta, ya eso pasó, pero que eso haya pasado biográficamente no quiere decir que eso no tenga efectos vivos en su conducta, en lo que los psicólogos llaman la conducta, en su cuerpo, en sus formas de vincularse, etcétera, etcétera. El cuerpo habla en la repetición, en el síntoma y en el afecto desbordado, en la angustia, en la tristeza, mostrando su implicación material en en esa economía libidinal, que es otro término freudiano. Freud también introduce la concepción de la transferencia como el campo donde se actualizan las mociones pulsionales inconscientes, el deseo, el odio, la ambivalencia. Este concepto de transferencia es un concepto ligado a lo que ocurre en el consultorio. Para Freud no hay análisis sin transferencia. Y la transferencia implica nuevamente lo que acabo de decir del tiempo, no es un tiempo lineal, porque eso que ocurrió con papá, con mamá, etcétera, ocurre también en el consultorio. O lo que ocurre con las parejas, lo que ocurre con los amigos, ocurre en el consultorio. Y es un reto para el psicoanalista ver cómo procede con la transferencia, sin angustiarse, sin escapar. Es allí donde se juega el acto analítico, que no es un acto de sugestión, sino la creación de un espacio donde el sujeto pueda confrontar la verdad de sus determinaciones inconscientes. Este acto exige del analista una abstinencia particular, no responder con un saber supuesto, omnisciente ni con un ideal, con un saber prefabricado, podríamos decir. Y a mí esto es lo que me parece más divertido del psicoanálisis. No preparo una sesión y no me parece divertido por pereza. Me parece divertido en el sentido de que eh, se sostiene a partir de un no saber. Entonces, repito, este acto exige del analista una abstinencia particular. Nos tenemos que abstener de algo. No podemos responder con un saber supuesto, aunque el analizante me suponga un saber. La forma como Lacan dice que la transferencia es eso, el analizante me supone a mí un saber sobre su síntoma, pero yo debo saber que no lo tengo. Entonces no respondo con un saber supuesto, omnisciente, ni con un ideal como de que usted debería ser así para que sea buena hija, buen esposo, buen estudiante, buen amante, buen profesor. No se responde con un ideal, con un saber supuesto, ni omnisciente, ni prefabricado, sino sostener el vacío que hace posible el despliegue de la palabra. Cada psicoanálisis se debe topar con el reto de mirar qué se va a hacer con eso.
¿Qué se va a inventar cada uno de manera muy singular con eso que lo determina? En síntesis, podríamos decir que el acto analítico freudiano es singular porque, bueno, quiero hacer un paréntesis. Miren, se dan cuenta que estoy hablando hoy, es teórico lo que estoy diciendo, pero estoy utilizando una estrategia, esto es un truco, casi un engaño, de engancharlos con lo que más seduce del psicoanálisis, la clínica, porque les dije que Freud lo define de tres formas: teoría, clínica e investigación. Yo soy un fascinado de la teoría, pero la teoría hace correr. Yo espero que hoy se enganchen un poquito más hablando de clínica. Por eso estoy hablando del acto analítico. Primero en Freud, obviamente no puedo dejar de mezclar con otras cosas. Ahora sí vuelvo. En síntesis, el acto analítico freudiano es singular porque, primero, incluye el cuerpo, pero en relación al lenguaje. El síntoma sería un fenómeno que puede atañer, que atañe o podría ser, digamos, eso somático, pero en el campo del sentido, de la significación, de la representación, el sentido de Freud. Reconocer, reconoce además este acto analítico la compulsión a la repetición, generalmente como manifestación de la pulsión de muerte. Ya lo habíamos visto en esas características del sujeto freudiano. El acto analítico o el análisis, ese espacio analítico que Freud funda, permite reconocer la compulsión a la repetición. Si ustedes quieren, jueguen con el eterno retorno nietzscheano, esa idea de que algo se repite una y otra vez de manera incesante. Instala la transferencia como motor del análisis, además. No hay análisis sin transferencia, es decir, sin una reactualización del supuesto pasado. Esta me parece importante, descentra al yo como instancia rectora, privilegiando el inconsciente, entonces la voluntad no tiene nada que ver aquí. El consejo, por ejemplo, no tiene nada que ver aquí. El saber prefabricado, el ideal, no tiene nada que ver. Y este también me parece importante, dice, produce efectos de verdad y elaboración por vía de la interpretación y la asociación libre. Entonces, Freud es un médico, neurobiólogo, con una obstinación marcada por la biología, así mis colegas no quieran admitirlo, pero lo que construye es una técnica interpretativa. Entonces, Freud, más que estar del lado de lo empírico, analítico, de lo cuanti, de lo neurobio, parece estar más del lado interpretativo, hermenéutico. Y el inconsciente, más que un hecho biológico, termina siendo más bien un hecho lingüístico, asociado al lenguaje, que tiene que ver con el sentido, las significaciones. En Freud, el universo representacional, que es simbólico. Eh, Muy bien. Miremos pequeño caso. No estoy mirando el chat porque estoy mirando otra ventana.
Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Muy bien, qué pena, es Fusa, una falla tecnológica aquí. Em, bueno, vamos bien hasta aquí, espero que sí. Bueno, había escrito como más cosas como sobre esta dimensión clínica del psicoanálisis freudiano. No sé si a ustedes, por ejemplo, les inquieten temas como, a mí en particular, cuando estaba empezando, siempre me llamó la atención el tema de la utilización del diván, por ejemplo, que podríamos retomarlo en algún momento. ¿Por qué es necesario el diván en psicoanálisis? Y qué lugar tiene, digamos, como en ese espacio analítico? Pero no voy a pasar por allí ahora. Vamos a tratar un pequeño caso. Es un caso, como lo había dicho, de algunas instrucciones a la IA para que generara como unas narrativas allí de un caso y deformara como algunas cosas. eh, Bien, bueno. Dice lo siguiente, la primera vez que Marina entró al consultorio, se queda un momento de pie, mirando la sala como si buscara un sitio seguro donde apoyar su tristeza. Lleva un vestido negro de algodón, demasiado grande para su cuerpo delgado. Mientras se sienta, se acaricia el antebrazo derecho, donde la piel se agrieta desde hace semanas. Vengo porque, hace un silencio, porque no puedo más. No duermo bien. Siento que todo está estancado. Eh, Voy a ir haciendo cortes y si, si en Freud, por ejemplo, decíamos que el espacio analítico es una técnica interpretativa, en Lacan esto obviamente se va a remarcar más. En Lacan tenemos un inconsciente estructurado como lenguaje o un inconsciente como discurso. Y eso quiere decir que la forma como el sujeto habla del malestar es totalmente trascendental para nosotros. De cierta forma, podríamos decir, dijimos ahorita que el psicoanálisis es una técnica de escucha. Con Lacan podríamos decir que es una técnica de lectura. Cuando ustedes leen, bueno, porque supongo yo que ustedes leen bien, cuando uno lee bien, uno raya. Eh, yo por lo menos rayo mis libros. Si lo quiero mucho, lo rayo con cuidado, pero lo rayo. Porque cuando uno lee, uno subraya. Incluso uno puede poner notitas, signos, interrogación, qué quiso decir aquí. Y en ese sentido, eh, para seguir configurando esta noción de inconsciente, un inconsciente lingüístico es un inconsciente que habla, que dice. Entonces, la labor del analista es no solo escuchar, sino podríamos decir leer este inconsciente, que se produce como efecto de discurso, allí, en ese acto analítico, además. Entonces, por ejemplo, que diga esta palabra estancada es algo que uno tendría que guardar allí con un subrayado. Habla con la voz baja, sin mirar al analista. A ver, permítame un segundo. Retomo porque le había dado una indicación distinta. Bueno. Marina tiene 27 años. Cuando llega por primera vez al consultorio, viste ropa negra, lleva el cabello recogido con descuido y mientras se sienta, suspira como quien arrastra un cansancio antiguo. El motivo de consulta que refiere de inmediato podría encajar en un diagnóstico psiquiátrico claro. Dice que está deprimida, que no tiene ganas de vivir,
que todo le parece inútil. Al hablar, evita el contacto visual. Sus manos se crispan en el regazo. No sé si es depresión o qué. Simplemente siento que algo en mí está roto. Desde hace años me duele el estómago, se me caen mechones de cabello y me enfermo todo el tiempo. Dicen que es estrés, pero yo siento que no soy capaz de ser mujer como debería. Si ven que los psicólogos han asumido como con una alegría enorme la palabra estrés. A ver, de hecho, que yo también la utilizo cuando no le quiero contar a alguien cómo me siento. Yo también digo que estoy muy estresado, pero eso es para decir nada, porque mi idea es que cuando uno dice estrés, dice nada. Es un concepto médico, básicamente, que habla como de que algo está básicamente como apacharrado. Em, y creo que así como la medicación psiquiátrica, la noción de estrés se ha llevado también al límite. Ven que los pacientes hoy también dicen términos psicopatológicos y además también hay una cierta vulgarización, como por ejemplo tener la depre, etcétera. Bien, entonces bueno, esta chica viene como con algo que pudiera ser para remitir al psiquiatra de inmediato. Ven que algunos psicólogos corren, se asustan, sobre todo si hay insomnio, sobre todo si hay ideación suicida, por ejemplo, que es algo que hay que tomar obviamente con bastante seriedad, pero corren a enviar al psiquiatra como una forma de lavarse las manos. El analista la escucha, no interrumpe, no ofrece consuelo inmediato, tampoco un diagnóstico rápido. Sabe que en su discurso el sufrimiento está enredado con significaciones más profundas que no se agotan en un nombre clínico. A medida que avanzan las sesiones, Marina narra su relación con su madre. Ella siempre decía que yo era débil, que nunca sería como ella. Mi madre es fuerte, dominante, siempre criticaba mi manera de vestir, mi manera de hablar. Decía que yo le recordaba a mi padre, un inútil que nos dejó. Marina siente vergüenza al llorar en el consultorio. Cuando se permite el llanto, se disculpa. Perdón, no quiero ser una carga. No soporto dar lástima. Con su pareja, la historia se repite. Un hombre que la humilla, que le recuerda que sin él estaría sola, que nadie podría quererla. Él dice que soy ridícula, que no sirvo para nada, y a veces pienso que tiene razón. Confiesa mientras frota su muñeca, donde una dermatitis se ha hecho crónica. En las entrevistas preliminares, la dimensión simbólica del cuerpo se hace evidente. Su estómago dolorido, la caída del cabello, la piel que se inflama, funcionan como testimonios de un conflicto que no encuentra palabras. Bueno, además es interesante la jugada que hace la IA, porque miren que no nos muestra exactamente un síntoma histérico como el que les voy a mostrar ahora, sino un fenómeno psicosomático. Un fenómeno psicosomático que todavía es más complejo que un síntoma histérico y que requiere de una histerización o de una dialectización mucho más fuerte. Es decir, darle forma de palabra a eso que ocurre, en este caso en el organismo. Más que una mera somatización, vean que es un lenguaje muy coloquial que la gente utiliza, son marcas que dicen algo que ella no logra enunciar. Cada vez que intenta separarse de ese hombre, siente pánico, dice. Dice que se queda paralizada, que no puede moverse, como si en su cuerpo algo se anudara y la impidiera actuar. Es como si me faltara un permiso. No sé cómo ser yo. No sé cómo estar sola. El analista observa que su relato sobre no saber cómo ser mujer se entrelaza con la voz materna que durante años le adjudicó el lugar de la débil, de la hija sin valor, de la que no podría ser deseada. La relación con el hombre que la humilla reactualiza ese guión. Cuando menciona la depresión, el analista no la corrige. Ella le llama depresión.
pero tampoco se apresura a validar la etiqueta. En lugar de decirle qué es o qué debe sentir, le devuelve preguntas. ¿Qué sería para usted ser una mujer como debería? Ella dice, no sé, como mi madre o como las otras que se sienten seguras. ¿Y qué pasaría si no lo fuera de esa manera? En ese intervalo algo se afloja. Marina guarda silencio, su mirada se pierde en el techo. Tal vez por primera vez percibe que su sufrimiento no es un hecho natural ni una falla biológica, sino una historia que la atraviesa. Ven que la gente, mucha gente hoy, sobre todo con todos los mitos neurobiológicos, sienten que tienen algo genético o algo falla en su cabeza. Eh, Me ha tocado preguntarle a algunos si ya fueron al neuropsicólogo y por suerte, generalmente cuando llegan a la lista han descartado como otras cosas. O la otra, que también es frecuente, es el pensamiento mágico religioso del destino, creerse la persona más salada, la persona más de malas, etcétera. Y la labor de un psicoanalista es poder lograr con la escucha que esa persona descubra que tiene inconsciente. Y uno descubre que tiene inconsciente cuando puede interrogar su malestar en términos de su historia. Es decir, en este caso, lo dice la IA a la que recurrimos, dice, por primera vez percibe que su sufrimiento no es un hecho natural de una falla biológica, sino una historia que la atraviesa. Durante los meses siguientes en el diván, la transferencia se va tejiendo. A veces Marina se enoja con el analista, le dice que no entiende nada. Otras veces lo siente como un testigo de su vergüenza, pero poco a poco comienza a traer recuerdos, frases que su madre repetía, escenas de infancia en las que aprendió a no esperar nada de nadie. Y miren, frases que su madre repetía y escenas de infancia son hechos del lenguaje, porque el recuerdo tiene que valerse de la representación. Para seguir en Freud, eh, la forma como se representa eso que pasó no es lo mismo que eso que pasó. Em, el síntoma corporal, dice la dermatitis, se ve ligeramente en momentos en que logra decir lo que antes callaba. El estómago duele menos cuando puede enunciar que no soporta que la toquen, que su pareja la llame mi niña inútil. La compulsión a repetir se hace visible. Siempre vuelve a buscar el mismo tipo de hombre que la confirme como carente. El analista no ofrece consejos prácticos ni le dice cómo ser mujer. Su posición es la de quien aloja su palabra y la confronta con aquello que insiste en su historia. Allí, la cura no es la eliminación inmediata del sufrimiento, sino la posibilidad de asumir una pregunta. ¿Quién soy yo más allá del lugar que me dieron? Que habría que reconocer primero, después de haber descubierto que uno tiene inconsciente sin saber nada de Freud ni de Lacan, porque no es la idea. Luego la interrogación, ¿cierto? De qué podría parecer más allá, digamos, como de ese lugar que ha tenido el analizante. Bien. Bueno, yo quisiera saber si hasta aquí hay alguna interrogación, alguna pregunta. Por lo menos saber si no. Todo bien por aquí. Muy bien. Bien. Podría adentrarme en cosas teóricas que tenía planeado y era tratar de pensar, digamos, lo que he tratado de hacer es como un retrato general de eso que funda Freud, haciendo un poquito una trampa, mezclando un poquito de Freud y Lacan, pero tratando de hacer un retrato de qué es lo que Freud descubre y qué es lo que funda sobre todo, porque hay como un acto de creación allí, de invención.
Por un lado, siempre se habla como del descubrimiento freudiano, pero es que el inconsciente no es un hecho natural, no es un objeto que está en la naturaleza, ¿cierto? Pero uno podría hablar del descubrimiento freudiano, ¿por qué no? Pero también hay una invención en Freud, hay algo, digamos, que se crea, que es inédito hasta cierto punto, que no es casual que ocurra en la época de Freud. Yo estoy trabajando un texto que si quieren se los recomiendo, que se llama Alma Máquina, la invención de la mente moderna, que es de George Macari. Llegué a él gracias a una recomendación que escuché de Edelstein y que propone eh, básicamente que no es coincidencia que en el siglo XIX, más o menos en la época de Freud, eclosionen ciencias similares que tienen que ver, digamos, con la interpretación, que tienen que ver con lo hermenéutico, que tienen que ver con la subjetividad, porque está en boga, digamos, la explicación por la mente. Pero, pues, hay que admitir que hay algo de inédito en la invención de Freud, es decir, fundar ese rol del psicoanalista, mm, que es un invento moderno, sin duda, que no existe ni en el medioevo ni en la antigüedad. Em, bien, ¿cómo vamos hasta aquí entonces? Bien, bueno, revisemos entonces para reafirmar un poquito esta noción de inconsciente en Freud ligada al concepto de representación. Miremos entonces algunos de los casos eh, propuestos por Freud. Permítame y hablo entonces y abro una presentación para mostrar un esquema. Vamos a mostrar un esquema. eh, Así como abuelo de pájaro, digamos, mostrar un poco la forma como Freud piensa el inconsciente. Primero, algunas consideraciones teóricas. El concepto de inconsciente para Freud está ligado a la noción de representación. Es decir, es una noción que Freud toma de la filosofía y que lo acerca de cierta manera a la psicología. Eh, de hecho, para ser exactos, un poco antes de Freud, es un psicólogo el que utiliza la noción de representación inconsciente incluso. Eh, con esto aprovecho para decir algo que también escuché en el trabajo de Alfredo Edelstein, y es que hay que quitarse de la mente, y eso no tendría por qué generar ronchas, que Freud descubre el psicoanálisis porque es una mente brillante. Sin duda que era un hombre genial, pero hay que quitarse de la mente esa idea o esa ilusión que él llama el mito del genio solitario. En la época de Freud se están diciendo cosas y Freud las toma. No es que Freud tome y descubre el psicoanálisis a partir de lo que hace en el consultorio. Lo hace leyendo libros. Y hay unas raíces filosóficas y médicas, ¿cierto? Les decía, por ejemplo, Schopenhauer, pero también Kant, Leibniz. En Schopenhauer está literalmente el concepto de Vorstellung, que es la palabra en alemán que significa representación, em, pero que es una representación. Para Freud, el inconsciente no es ausencia de representaciones, sino un sistema en el que ciertas representaciones permanecen activas sin acceder a la conciencia. Una definición muy sencilla que siempre doy en clase es: el inconsciente es un sistema de representaciones. ¿Qué es eso? En la interpretación de los sueños,
describe cómo el inconsciente funciona a partir de lo que él llama representaciones cosas, que son imágenes perceptivas ligadas a recuerdos. Y estas representaciones se articulan con lo que él llama los procesos primarios de condensación y desplazamiento. En el inconsciente, dice él, solo existen representaciones de cosas, mientras que las representaciones de palabra deben considerarse propias del sistema preconsciente, que recordemos es lo que puede ser cognoscible. Entonces hay en Freud dos formas de la representación cosa y la representación palabra. De un lado lo perceptivo, la imagen, y de otro lado lo verbal, que tiene que ver con un pensamiento más discursivo. Además, estas representaciones en Freud, me estoy saltando cositas porque sí quisiera que hoy pregunten y que conversáramos. Estas representaciones están ligadas a lo que él llama los afectos. O sea, para Freud hay representación, que es una dimensión simbólica, que es una dimensión discursiva, podríamos decir, que tiene cierto aspecto, no sé, semántico, de sentido, de significación. Y están los afectos, que tienen que ver con lo pulsional. El afecto no es exactamente una representación, pero debería estar ligado a una representación. A ver, yo una vez, yo fui profesor en algunas universidades en Medellín, mientras vivía allá durante algún tiempo, y les hacía notar cómo para mí decir algunas palabras que allá son groserías no tienen ninguna carga afectiva. Eh, pero decir algunas palabras caribeñas que son una grosería y que ellos repetían, además de manera mal dicha, porque hay que tener cierto estilo para decirlas, eh, a mí me producía cierto pudor decir esas palabras. Y entonces yo les decía a ellos que jamás en una clase en Barranquilla yo hubiera podido decir mondá, por ejemplo, pero que aquí podría decir una y otra vez mondá sin ninguna carga afectiva. Estoy seguro que más de ustedes pudo haber sentido o pudor o vergüenza o risa al escucharme decir lo que digo, pero bueno, no sé si Manuela estaba ese día porque fue precisamente en la María Cano, no recuerdo si con el curso de ella, pero el hecho es que esa palabra como representación se liga a una cuestión, digamos, de otro índole que ya no es representacional, sino que tiene que ver con el afecto, con la vergüenza, la culpa, el odio, el amor. Y es por eso que hay ciertas palabras que producen odio o ciertas expresiones, como un domingo a las 5 de la tarde, qué sé yo, les produce tristeza, etcétera, etcétera. Entonces hay una relación entre representación y afecto. Y ahí hay todo un juego que habría que entrar, digamos, como a explicar bastante bien para poder entender, por ejemplo, la noción en Freud de síntoma, la forma como él piensa los sueños a partir, digamos, de este juego y de cómo este sistema de representaciones se comporta. No lo puedo hacer en lo que queda. Y no me gustaría tampoco profundizar en eso porque no pasaríamos a otros temas. Este seminario va a ser una pincelada, termina generalmente siendo así. Pero Freud construye toda una teoría para explicar el modo en el que estas representaciones se rigen, las leyes que rigen estas representaciones en el inconsciente. Pero de manera general, podríamos decir que el inconsciente es eso, es un sistema de representaciones que son simbólicas y que tienen que ver con el lenguaje y con las imágenes. Muy bien, les voy a mostrar entonces un esquema muy rápidamente en Freud.
es un esquema que vamos a encontrar em, en un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Y es este esquema, lo pueden ir a buscar. eh, me confirma si lo ven. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Muy bien. Esto es de la psicopatología de la vida cotidiana. Me parece, si mal no estoy, que es el primer ejemplo que Freud utiliza. Em, Freud tiene un olvido. Freud tiene un olvido. Él debe decir el nombre de un pintor, el cual es Signorelli, pero en vez de decir Signorelli, dice Botticelli y Voltrafio. Y Freud está construyendo su teoría del inconsciente y básicamente está gomoso con la nueva técnica que ha inventado, una técnica llamada la asociación libre, eh, inventado entre comillas. Yo cada que digo estas cosas pienso en Alfredo Edelstein, que ha rastreado de dónde Freud toma cada cosa. Se ha empeñado como en desmontar esta idea como del genio solitario, como si eso hubiera salido del cerebro de Freud. Generalmente eso no cae bien, pero yo creo entender lo que intenta decir. Lo que intenta es un poco desmontar esa idea, digamos, bueno, me parece a mí, no sé si también es una ilusión mía, como desmontar esta idea como de la mente ligada como a la cabeza o al cerebro. Es decir, como que una mente brillante hace emerger, digamos, las cosas como de la nada, que ven que uno tiene como esa idea. Por eso se robaron el cerebro de Einstein y no encontraron nada. Entonces, bueno, Freud, lo que Freud debe decir en una conversación es Signorelli y en su reemplazo se le ocurren estos dos nombres. Y Freud, que es Freud, dice, bueno, ¿por qué se me olvidó Signorelli y por qué dije Botticelli y Voltrafio? Que no son los nombres adecuados. El nombre era Signorelli. Entonces Freud se dice a sí mismo, asocia libremente. ¿Qué es lo que uno le dice a los pacientes? ¿Qué se le ocurre? A ver, ¿por qué dijo eso? No sé, dicen los pacientes. Y uno dice, diga ocurrencias, piensa en voz alta, diga lo que le venga a la mente. Entonces Freud, que está siendo interrogado por él mismo además, dice, bueno, se me ocurre dividir la palabra en dos, signor y eli. Signor es señor en italiano. Y pienso ahora entonces en la palabra Herzegovina. Herzegovina, Her tiene que ver o significa en alemán señor. Con Botticelli y Voltrafio, con Botticelli se le ocurre un lugar, Bosnia. Bosnia y Herzegovina lo llevan, digamos, a una discusión, a unas noticias que está viendo allí. Les invito a que lean, digamos, el caso para que vean como los detalles. Pero si ven, no sé si ven mi mouse aquí y de todas formas está subrayado que en el nombre olvidado hay algo como encriptado, ignore, señor, ¿cierto? Y en el reemplazo, Botticelli, aparece simplemente Bo, que lo lleva a Bosnia, y con Bosnia se acuerda de Herzegovina, y en Herzegovina hay otra cosa encriptada que es Her, que se relaciona con signor, señor en alemán y señor en italiano. Y Freud se acuerda de algo, de una curiosidad de los, no sé si son los turcos de Herzegovina, y una anécdota en donde alguien dice, Herr, señor, ¿qué le vamos a hacer? Tú sabes muy bien, Herr, que cuando eso no es posible, pierde la vida todo su valor. Se está refiriendo a la impotencia. Cuando eso se muere, la vida no vale la pena. Y entonces, dice Freud,
que ahí él encuentra lo que había querido olvidar. Lo que había querido olvidar no es la palabra signorelli, pero en signorelli estaba encriptado, por decirlo así, no sé por qué se me ocurrió esa palabra ahora, pero estaba allí, digamos, como una cosa oculta. En ese olvido había algo oculto, aparentemente oculto porque está visible, si uno lo piensa bien, pero con Freud siempre tenemos esa sensación de que es algo oculto, algo oscuro, eh, que remite a una temática, muerte y sexualidad. Cuando eso se muere, la vida pierde todo su valor. Cuando eso se muere, saben muy bien de qué estoy hablando. Estoy hablando de lo que sostiene, de lo que sostiene, digamos, esta cosa masculina, que es el pene, lo fálico. Y allí, dice Freud, está lo que él no quiere pensar, los pensamientos reprimidos, y es un paciente que se murió, un paciente que se suicida y que tiene que ver, digamos, con este asunto de la impotencia sexual. Y entonces dice Freud que eso tiene, está relacionado con este lugar, mm, adeudo si se pronuncia trafoi como en el francés, pero se relacionaría con el segundo nombre sustituto, dice Freud, Voltrafio. Allí aparece un poco deformado en ese segundo, en ese segundo nombre sustituto lo que él quiere olvidar. Es decir, lo que Freud quiere olvidar. Si ustedes rastrean los sueños y los lapsus de Freud, son muy curiosos porque se relacionan bastante con el tema de la culpa médica, perdón, con la culpa como en relación como a su rol médico, y es el fracaso con los pacientes. En este caso, ignorando o olvidando más bien el nombre Signorelli y emergiendo Botticelli y Voltrafio, intenta olvidar algo, pero al tiempo lo dice. No sé si se alcanza a entender como esa cosa paradójica. Él intenta olvidar el tema del paciente suicida, pero Freud dice es como si inconscientemente pusiera allí todas las pistas en los nombres sustitutos. Botticelli, que lo lleva a Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina es la frase, digamos, que se le aparece, y enseguida se le aparece el tema de la muerte y la sexualidad, y enseguida da cuenta de los pensamientos reprimidos, y cuando da cuenta de esto, se da cuenta al tiempo de que en el segundo nombre estaba ya, digamos, un pequeño mensaje que también recordaba esto. Bien, estos casos de Freud son bastante obsesivos. Freud los detalla con bastante precisión. Yo recomendaría que lea al menos los dos primeros, que son el caso Signorelli y el caso Aliquis, que es una conversación que sostiene con un joven, y Freud le hace la interpretación de por qué ha olvidado una palabra. Me parece que este caso Signorelli lo van a encontrar en Freud como el olvido de nombres propios, y el caso Aliquis como el olvido de palabras extranjeras, porque es una palabra en latín, aliquis, que traduce alguien. De hecho, me parece mucho más divertido el caso Aliquis que el caso Signorelli. El caso Signorelli me parece un poquito más aburrido, pero el caso Signorelli tiene un esquema. Entonces me permitía esquematizarlo. Bueno, muy bien. Me gustaría saber si tienen preguntas o comentarios. Momento incómodo en la virtualidad. Bueno, yo voy a hacer primero unas preguntas porque generalmente cuando uno está, bueno, ya de este lado se habla generalmente del inconsciente y del consciente. O sea, para mí, de pronto, el intermedio, ¿cómo es que se llama? Preconsciente.
Preconsciente. El preconsciente ya en Lacan no tiene ese impacto eh, teórico, digámoslo así. Lacan habla de inconsciente, Lacan menciona en algunos momentos el preconsciente freudiano, como menciona otras cosas, pero no es, o sea, Lacan no asume con literalidad estas dos tópicas, no. Yo lo que les quiero proponer en este seminario es como si Lacan fuera otro psicoanálisis. Ah, ok, como estamos hablando, escuchamos ya hay mucho psicoanálisis. Otra cosa que en la representación habla un poco sobre los afectos y para mí lo que recordé fue un poco la hipótesis lingüística de Sapir-Whorf Ajá, cuando hablas de tu ejemplo de que es como cuando uno escucha a un gringo y le dice a uno fuck you, uno como que eso no te impresiona mucho, o sea, no da igual. sí, O cuando en las novelas cachacas hay un cachaco haciendo de costeño y dice mucho monda como que primero y a nosotros nos choca un poco, pero nos da un poco de eso. claro, Pero eso porque hay que tiene que tener ver, estilo para decir esa palabra. sí, total. Y además, tiene que ver con algo que se llama el contexto, es un lugar, es una estructura mental, el contexto en realidad. Y Sapir-Whorf dice que es que la lengua, o esa hipótesis de Sapir-Whorf dice que es que la lengua, hablando de representación, bueno, representa no solo representa una cultura, pero también una visión del mundo, que es un contexto, es el contexto. Es Sí, decir, cuando, cuando tú dijiste ahorita mondad, de pronto uno se siente extraño, pero de pronto a alguien cachaco le da igual. ¿Por qué? Porque a pesar que hablemos la misma lengua, no hablamos la misma habla. Entonces esa misma habla es ujú. lo que Sapir-Whorf habla del contexto y que me suena un poquito mucho a lo de las representaciones. Es decir, que una palabra representa para nosotros de acuerdo al contexto, de acuerdo a la visión de mundo que tengamos también. Claro que yo creo que la hipótesis Sapir-Whorf, a mí se me antoja pensarla más en relación a la forma como Lacan asume el lenguaje, porque en Freud hay una realidad objetiva. En Lacan yo no creo que exista la posibilidad de plantear una realidad objetiva, porque la realidad es fundada por el lenguaje, y ves que eso es una de las cosas que o sea, que esta hipótesis propone y que además le costó que le dieran hasta con el balde, porque es una hipótesis que a mí me parece fascinante, pero que en general, digamos, como en el contexto de la ciencia, no caló bastante bien. Entonces, porque o sea, lo que a mí me ha llamado la atención de esa hipótesis es que es similar a lo que Lacan propone, y es de que la realidad está configurada a partir del lenguaje. Hay palabras en ciertos idiomas que permiten la existencia de cosas que no existen en otros lenguajes, por ejemplo. Em, pero sí, yo creo que lo que dice es un poquito más cercano a Lacan, porque mira que es que este tema de la representación y el afecto en Freud contiene, digamos, la teoría de la pulsión como una realidad biológica. Y lo que tú estás proponiendo parece a mí, está más del lado de una teoría del discurso. Sí, sí, es una teoría del discurso, claro, de pronto es como escucho representación, de pronto no encajo del todo, que Claro, para Freud es algo más biológico. Yo desde una sí. visión lingüística, pues me parece Pero que sería chévere, por ejemplo, para ti, y me gustaría si lo podemos hacer, es mirar, porque de hecho estoy tratando de hacerlo, esta teoría de la representación en Freud, qué lingüística, desde qué perspectiva lingüística puede ser sostenida, así como Lacan se sostiene en Ferdinand de Saussure y Jacobson, por ejemplo, y otras cositas. Esta noción de representación en Freud, digamos, si tiene alguna parentela con alguna posición de la lingüística moderna.
Porque en Freud hay como una teoría del lenguaje, si te das cuenta, ¿no? Entonces, pero que no es igual a la de Lacan. A mí me interesaría que pudiéramos hacer esa indagación. Sandra. Jorge, o sea que la noción de representación en Freud siempre es inconsciente. O sea, la representación es más como el significado inconsciente. Bueno, la idea de Freud Bueno, es que lo hay, pregunto, qué sí, pena. Lo pregunto porque en ciencias sociales hay una noción también de representación que viene de Berger y Luhmann, que es como la noción de las representaciones sociales, que sí, por ejemplo en temas de género, por ejemplo sexualidad, tiene que ver como con las identificaciones, pero yo he pensado que pues muchas de esas representaciones, y bueno, yo lo he usado así en charlas y todo, tienen algo del orden de lo inconsciente, o sea, como que, claro, está la noción sociológica, pero el sujeto toma una posición subjetiva en relación con una representación social. Esa se puede llamar que eso del orden del inconsciente, o sea, que esa representación toma algo también del orden del inconsciente y que siempre en ese caso cuando hablamos en psicoanálisis de representación es como esos significados inconscientes, ¿sí? sí. Sí, de hecho yo creo que en ciencias sociales este concepto de representación social tiene una influencia de Freud, ¿cierto? No sé, Moscovici, por ejemplo, Sí, pero, sí, sí, pero el asunto es este, digamos, para Freud en la conciencia no hay representaciones, la conciencia es para Freud como una especie de vitrina, ¿cierto? O sea, en una vitrina como que tú muestras algo y lo quitas, ¿cierto? O sea, como que hay forma de que una representación sea percibida, digamos, por la conciencia, obviamente. Por ejemplo, digamos, en el caso Signorelli, como aparece Voltrafio, Bosnia, es decir, allá hay representaciones, pero es una de las cosas que uno podría criticar en Freud, digamos, en Freud da la sensación como del inconsciente, como una suerte de almacenamiento, por decirlo así, es una de las primeras cosas que quedan dichas allí en Freud, porque las representaciones están en el inconsciente. Y el inconsciente abarca lo que para Freud es el preconsciente también. O sea, porque para Freud, a ver, cuando uno piensa el inconsciente, da la sensación de que el inconsciente en Freud, lo voy a decir así, es como si fuera una parte de la mente o de lo psíquico. Pero eso no es lo que plantea Freud. Lo que plantea Freud es que el inconsciente es lo psíquico en sí. Entonces no hay forma de que la representación no esté en el inconsciente, ¿cierto? Porque la conciencia en Freud no es un lugar en donde estén guardadas representaciones. Digamos, la conciencia es un órgano de percepción, vamos a decirlo así, hacia afuera y hacia adentro. Es decir, es a partir de la conciencia que uno puede reconocer también o percibir, digamos, alguna cosa deformada de ese inconsciente freudiano. Pero la representación es inconsciente. Inconsciente no quiere decir necesariamente que no doy cuenta de. No necesariamente quiere decir eso. No sé, Sandra, si doy respuesta a lo que dices. Obviamente ya habría que hacer la articulación con lo de las ciencias sociales porque no traigo esa noción acá. Y creo que son dos cosas distintas. Por lo menos esa representación social de Moscovici, alguna cosa tendrá que ver, digamos, allí con esa influencia en Freud, pero esta representación freudiana es como el material del que está hecho el inconsciente. El inconsciente, dos puntos, lo psíquico. Juvey, Bueno, si alguien en algún momento me pregunté, por ejemplo, si yo lo podría analizar en la espera, yo no sé si soy yo, pero no te escucho bien. No, no, no se le entiende. Yo, no se te entiende. hola, hola, hola. Te escuché hola, hola, hola. Hola, hola, Ahí, hola. ahí. Ahora sí me escuchan. Sí, ahí. Ah, ok.
No, decía que en algún momento yo me preguntaba si uno podía, por ejemplo, acceder a un análisis con una persona con la que no comparta, sí, como el mismo espacio sociolingüístico, por ejemplo, que me analice un español o que me analice un argentino, porque es que hay cosas, pues pensando en esto de los afectos, que puede resultar que lo que diga hoy es una locura, pero es la manera como voy hilando las ideas, como esa persona va a interpretar mi discurso o lo que yo estoy diciendo, si no hay como una tierra en común, que es el habla. No es lo mismo, o sea, tendría que saber, por ejemplo, si yo uso la palabra mondaki y se la digo a él o a ella en otro contexto, pero siendo él no barranquillero, por ejemplo, o de otro país, sería como complicado la interpretación. Y eso también me remite al tema de que, por ejemplo, para cuando se muere una lengua, lo que sea, se muere todo. Por eso es que hay unas buenas intenciones que no sé si son efectivas o solo se quedan en buenas intenciones en preservar las lenguas. Por ejemplo, la lengua palenquera, porque es que cuando se muere una lengua, las representaciones que están inmersas en esa lengua se mueren con ella. No hay manera de que ahora, pues la tecnología, pero y toda la lingüística, cómo ha avanzado y todo, cómo ha evolucionado, pero no hay manera, por ejemplo, de que haya una traducción exacta, por ejemplo, de un afecto en una lengua y en la otra, precisamente porque el signo lingüístico es arbitrario y porque tiene que ver con el Sí, contexto del hablante. Entonces, es complejo eso, ¿no? Yo digo, bueno, si la gente em, se olvida, aquí se hablan, no sé, 60 y pico de lenguas indígenas y hay un solo hablante, que es un viejito de 90 años, esa lengua se muere y se muere con él toda una conmovisión, que no por más que haya un lingüista inmerso ahí tratando de hacer la gramática de esa lengua, eso no va a lograr que la otra persona que no es su lengua materna, que no hace uso de esa lengua, pues dimensione la conmovisión de la otra. Hablando acá del análisis, pues puede suceder igual cuando no hay una tierra común con el analista, pienso yo, o cuando en esa lengua no existe un significante, ya que hablando, que represente lo que la persona quiere decir o siente o tiene reprimido. sí. Bueno, pienso varias cosas. Dos, primero, puede ser un obstáculo, puede ser que no. La experiencia, por ejemplo, mucha gente de Latinoamérica viajó a Francia para analizarse, incluso con Lacan. En sus últimos años ya Lacan era una celebridad. Y otros tantos analizarse con los estudiantes de Lacan. Eh, y se logró hacer análisis. Hay algo que se pierde, como tú muy bien lo señalas. Hay algo que se pierde allí, hay una pérdida, sin duda. Podríamos ver respecto de eso, por ejemplo, eh, podría ser un cierre de este seminario, un encuentro presencial para hacer un trabajo con una película, que es la única película que hay sobre Lacan, que se llama Dios Lacan, que es el análisis de una psicoanalista brasilera. En esos momentos no es psicoanalista todavía, es paciente de Lacan, eh, y hace un análisis con Lacan en Francia. Y hay todo, digamos, un desarrollo allí respecto de este tema de la lengua. Em, Incluso Lacan le recomienda que vaya a verse con una portuguesa y ella se enoja porque Portugal y Brasil son totalmente dos cosas a nivel lingüístico diferentes. Pienso en eso primero, Juve. Y lo segundo, con tu intervención y con la de David, me parece que, mira, la semana pasada tuve la sensación de que sus intervenciones me pedían detenerme en Freud. Hoy tengo la sensación de que sus intervenciones parecen invocar que pasemos a Lacan, porque, digamos, toda esta cosa lingüística, toda esta distinción lengua, lenguaje, habla, palabra, eh, ya están invocando signo lingüístico, ahorita aparece el significante. Eso no está en Freud, eso no es Freud.
Este seminario está hecho para que aquellas personas, digamos, que intenten iniciar la lectura en Lacan, puedan reconocer ese contexto histórico y teórico en Freud, pero para dar el paso a esta nueva forma de psicoanálisis que es Lacan. Entonces, me parece llamativo eso. Me quedo hoy con la sensación de que entonces se invoca, digamos, esa cuestión teórica de Lacan y la lingüística, que es una forma de concebir el inconsciente, yo creo que radicalmente distinta. eh, Atendiendo a lo que decía, Freud funda el psicoanálisis y no solo funda el psicoanálisis como teoría, sino como práctica, introduciendo una práctica hasta cierto punto inédita. Y me parece a mí muy necesaria en nuestra época, en una época en donde se silencia el malestar, en donde el malestar se introducen dispositivos, protocolos. Vean que hoy todo el mundo y que hablemos de salud mental y eso es discurso vacío, porque las nociones sobre el humano básicamente que biopsicosocial, pero son básicamente bio. Muy bien, Michelle, Profe, a mí me queda una pregunta pues acerca de la transferencia. señora. Estamos hablando de que, bueno, sabemos que la transferencia es una parte muy importante y puede decirse que es lo que permite el análisis. Pero siempre que hay transferencia por ley, hay análisis o puede haber de pronto en una terapia que haya transferencias, pero no haya análisis. O más bien podríamos decir que el análisis se da en el modo en que se trabaje la transferencia o cómo se trabaje esa transferencia. No sé. Mm, Bueno, es una pregunta bonita, sí es importante. Mira, ir al psicoanalista no quiere decir estar en análisis. Es jodido esa respuesta porque uno puede estar yendo hace mucho y no haber empezado un análisis como tal. El análisis tiene como motor la transferencia. Es decir, requiere de que se ponga, digamos, allí, en términos freudianos, este asunto de una reactualización de los afectos infantiles. Y en términos de Lacan, este asunto del sujeto supuesto saber, suponer en el analista algo del saber que se le ha perdido al síntoma. El síntoma requiere de un saber, porque el paciente va a comprender que tiene inconsciente sin saber nada de Freud ni de Lacan, y lo reconoce cuando empieza a pensar que no es que sea la mujer más de malas, sino que quizás esto tiene que ver con la historia con su padre, por ejemplo. Entonces, ese saber se ha perdido y ese saber se supone en el analista. Entonces, no hay análisis sin transferencia. O sea, el análisis inicia cuando hay alguien en posición de analizante. De hecho, eso tiene muchas consecuencias, pensarlo así, y es que el analista es una hipótesis. Solo hay analista en tanto hay análisis, es decir, uno puede saber retroactivamente si hubo analista o no. Entonces, no hay análisis de transferencia. El análisis inicia justamente cuando hay efecto analizante, cuando hay alguien allí dividido que se puede preguntar sobre su historia, y eso no se puede hacer por fuera de la transferencia, eso es en transferencia, es decir, con ese lugar llamado analista, porque es un lugar. Y allí el psicoanalista paga con su ser, digamos, por decirlo así, porque el analista es un lugar que se sostiene como hipótesis. Que si hay transferencia por fuera de un análisis, eso es algo que Freud se lo preguntó y que los lacanianos se han preguntado, por ejemplo, las transferencias con el profesor, las transferencias, es decir, bueno, y Freud también se pregunta, por ejemplo, si el amor no es una transferencia, si es real, si no es real. Profe, pero en esas transferencias fuera de pues el psicoanálisis no habría análisis, ¿cierto? O sea, por ejemplo, esas transferencias con un profesor, siento que no habría análisis ahí o sí. Bueno, pero yo sostendría eso como pregunta para no dejarlo allí como una certeza, la interrogación de si eso es realmente una transferencia. Tendríamos que adentrarnos en el concepto de transferencia porque pues, algunos dicen que sí, otros dicen que no, que la transferencia es solo lo que ocurre en el acto analítico. Pero si suponemos que sí, allí no hay análisis.
Allí no hay análisis, sino la actualización, digamos, en términos freudianos, de algunos afectos. Qué sé yo, por ejemplo, ves que cuando llega al salón de clase hay gente que hace clic con uno, por ejemplo, pero eso es transferencia. Mm, Me parece a mí que vale la pena sostener esa pregunta de si es posible que eso suceda por fuera del acto analítico, eso que Freud llama la transferencia, porque no es lo mismo lo que ocurre, por ejemplo, en el aula. Ahora, que lo que ocurre en el aula puede desembocar en un análisis. Muchas veces ha pasado eso también, que los estudiantes piden consulta a partir de algo que ocurre, digamos, en una clase, a partir de algo. Y eso hace parte entonces de la transferencia, digamos, en el tema, digamos, la transferencia como motor del análisis. Pero que yo haga clic, o por ejemplo, también puede pasar, porque la transferencia, en Freud tiene el modelo del amor, pero también puede ser que le cae mal y el estudiante piensa que yo se la tengo montada. Para seguir como el ejemplo de la educación. Mucha gente, por ejemplo, a propósito, para Juve y David, ha trabajado en la Universidad de Antioquia este fenómeno de la transferencia en la educación, ¿cierto? Y los callejones sin salidas, en los que algunos estudiantes se enfrascan con los docentes y algunos docentes con los estudiantes. Eh, pero es transferencia en el sentido analítico. Doc, bueno, yo leí en un libro que se llama La hora de clase de Recalcati, que él dice que la voz del profesor, del maestro, en cierto modo, debe llevar a la transferencia, porque es ahí justo donde la educación o el acto educativo vuelve a cobrar el sentido que se ha perdido. Él hace como un recorrido en la escuela de Edipo, que dice que esa reprimida no represiva, esa que por esa naturaleza de reprimir provoca las revoluciones, y habla mucho de la revolución del 68 allá en Italia. Luego dice que pasa a la escuela de Narciso, que es donde este malentendimiento de los derechos y este cuestionamiento sobre la autoridad y la función paterna y el nombre del padre y bla, bla, bla. Y lo ideal, que es la escuela de Telémaco. Dice que ahí, donde está la búsqueda, se encuentra el estudiante o el discípulo con la voz cuando sucede lo transferencial entre el que funge de maestro o maestra y pues el estudiante. Sí, sí, por eso digo que hay opiniones divididas. Recalcati propone eso. Bueno, hay autores que sostienen otras cosas, pero a mí me parece interesante que ustedes puedan sostener esto como pregunta, porque yo creo que sobre todo lo que ocurre en la clínica es todavía más susceptible del cuestionamiento. No es que la teoría no se pueda cuestionar, pero la teoría se transmite siempre es inevitable transmitirla como un dogma, pero sobre todo para ustedes, digamos, que intentan pensar la articulación entre educación y psicoanálisis, me parece importante que revisen todas estas em, posiciones. Mirar de qué manera, por ejemplo, el deseo de saber puede ser instalado a partir del vínculo, por ejemplo, con la figura del maestro. Si eso se puede llamar transferencia o no, ya eso sería una pregunta un poquito más fina. Pero bueno, como lo compruebas tú, hay autores que sí lo proponen para darle respuesta a la pregunta de Michelle. Que eso sea un acto analítico, no, no lo es, pero parece que eso produce efectos, ¿cierto? Em, sí. No sé si David, la mano que tienes Sí, de antes o... sí, no de ahora. Quiero preguntar algo, o bueno, estoy acerca un poco de la asociación libre. Yo sé que me estoy yendo para otro lado, pero con este esquema y la cuestión, bueno, y teniendo claro que el inconsciente se estructura como un lenguaje, a mí me suena un poco, la asociación libre me parece, eh, como su nombre lo dice, muy libre, tanto que a veces, o sea, yo voy a decir, me parece eh, absurdamente arbitrario ese esquema que hace Freud. Bueno,
de pronto yo no tengo por qué cuestionar, pero me parece que a veces tratan de agarrarse a algo, pero me parece que funciona también como una especie de una gramática. Yo pensaba que esta estructura es un poco como la gramática generativa, o sea que es muy esquemática, digamos, una palabra, esto, o una asociación libre de palabras me parece como muy arbitrario, pero muy esquemática, y no sé si de pronto en Lacan la asociación libre se acerca un poco más a esa competencia es textual, que es que yo no cojo una palabra, sino una completud de cosas para comprender qué es lo que ocurre en el inconsciente. Eh, por ejemplo, cuando yo pongo a un estudiante a leer y hay una palabra desconocida, muy seguramente yo no lo mando a que busque solamente la palabra desconocida si el pelado está en 10º y 11. Yo lo que le digo es que eh, el contexto, él tiene que tener una competencia textual que le permita descifrar cómo esa palabra se agrupa en toda la completud del texto. Yo pregunto si de pronto en Lacan o en la práctica psicoanalítica, cuando se hace asociaciones libres, se busca más de ese tipo de completud, de tratar de comprender, porque como dije, me parece arbitrario el caso, señores, me parece como muy, o sea, me parece al tiempo maravilloso, pero me parece que hay que agarrarlo con lupa porque no sé, me parece como muy cuestionable también. Entonces, no sé si estoy diciendo cosas. Sí. No, 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 no. Bueno, te voy a recomendar a ti y a todos los casos que yo recomiendo a los estudiantes de psicología, no los escojo al azar. Y hay un caso que yo generalmente trabajo, que es el caso Miss Lucy. Si pudieras leerlo, nos harías un favor a este seminario, tú con todo digamos, con el bagaje de la lingüística, porque allí Freud todavía no tiene la asociación libre, pero se da cuenta de cómo sería la cosa con eso que él llama asociación libre, la asociación de palabras, ¿cierto? Para llegar a decir algo que el otro no sabe. Es decir, soñé con un león. ¿Y qué significa ese sueño? No sé. Freud dice, asocie libremente. ¿Qué se le ocurre? Asocie una palabra con eso, sea arbitraria o no. En ese caso se explica un poco. Pero lo segundo es que con Lacan, ya para terminar, porque nos excedimos, la asociación no es libre. No es libre. Y eso lo podemos mirar, digamos, luego. Porque, como ya he dicho, hay toda una reformulación de este psicoanálisis freudiano. Lacan, por ejemplo, va a hablar de palabra plena y palabra vacía. Hay sesiones de análisis que es un bla, bla, bla inservible que hay que soportar, ¿cierto? Hasta que aparezca lo importante. Pero entonces eso requiere un trabajo. Lacan hace todo un esfuerzo en tratar de situar. Hay un texto en Lacan que se llama Función y campo de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis, que sería genial si lo pudieran leer, pero es durísimo. Es durísimo ese, y eso que es como el inicio, dicen, del psicoanálisis lacaniano. Entonces, Lacan hace todo un esfuerzo por elaborar por digerir estos conceptos de la lingüística para introducirlos al psicoanálisis. Porque ya Freud, a pesar de parir el psicoanálisis desde la neurobiología e insistir con eso implícitamente hasta lo último, ya no podía echar marcha atrás con el hecho de que el inconsciente se le antojaba o se asomaba como un hecho más bien lingüístico que carnal u orgánico, impulsivo, instintivo. Entonces sí, él habla de asociación libre, pero con Lacan la asociación no es tan libre. Eh, bueno, yo creo que con eso podríamos dejar hasta aquí. Entonces, agradezco muchísimo. La próxima semana, según la programación, vamos a tener 2 sesiones, miércoles y viernes.
Entonces, bueno, doy fin, digamos, como a la grabación y listo.